buenos días a todas y todos. Soy Norberto Lloves, secretario científico de la escuela, y hoy presenta el equipo de investigación de la UNLAM con la APG. Le doy la palabra a sus coordinadoras, Beatriz y Alicia. Gracias, buenos días. Por ahí leía en el chat, hermosa mañana, sí, hay sol, a pesar de la pandemia y de los sufrimientos. Queríamos agradecer al Consejo Directivo cómo sostiene toda este panorama de poder estar. Hoy hablábamos con Norberto, con Maru, con Marta, de la cantidad de actividades, y particularmente al secretario científico Norberto Lloves y a la comisión, que en este miércoles tenemos la oportunidad, ya que históricamente, desde hace algunos pocos años, hay un miércoles científico dedicado a las tesis defendidas, y hoy, gracias al trabajo de la agenda de científica y el equipo de investigación, vamos a tener una originalidad en relación a las tesis, que es presentar proyectos aprobados en plena cocina de tesis con dos miembros del equipo, y acerca de eso va a hablar quien coordina conmigo esta mesa, que es Beatriz Rodríguez, que es el título del deseo de investigar. Como todos saben, los integrantes de nuestro equipo son José Hernández, mirá, te cambié el nombre, Joaquín Hernández Moronta, Belén Vitelesi, Paula Sevilla, que iba a hablar, Pablo Slemenson, que pidió que por un rato no iba a poder estar, María Villares, está Gustavo Gaceta, Pablo Slemenson, que creo que lo nombré, y no sé si me estoy olvidando de alguien, pero que no, y coordina conmigo la doctora Beatriz Rodríguez, y quien les habla, Alicia Levin. Belén creo que te nombré, creo que estamos todos. Nosotros iniciamos en el 2019, nos importa mucho contar, voy a hacer una pequeña, chiquitita, breve historia. Nosotros iniciamos en noviembre de 2019, ¿por qué? Porque los últimos años el rector del posgrado, el doctor Marx, venía proponiendo a la APG el poder hacer una investigación con un investigador grado 2 para poder hacer APG, UNLAM y CONEAU. Entonces, bueno, en esa oportunidad teníamos la posibilidad, y bueno, la invité a Beatriz Rodríguez, que tenía esta posibilidad de tener investigadora grado 2, y ahí pudimos presentar a los empujones, porque se cerraba el año, con este maravilloso equipo, donde trabajamos de una manera risueña, sorprendente, porque van a ver en las presentaciones de Paula Sevilla y Gustavo Gaceta, la sorpresa todo el tiempo de desestructurar, deconstruir o volver a reinventar las sexualidades y las parentalidades. Tenemos sí algunos antecedentes, que recién le decía Marta de Justi, previos a este equipo que ya califica para CONEAU. Nosotros vamos a hablar hoy de lo hecho y no de lo que estamos haciendo. Después por ahí en las preguntas podemos comentar algunas cosas. Uno de los primeros antecedentes hay uno del 2008 que es Andrea, la inolvidable Andrea Martínez Filomeno, que tanto hizo. Con Marta de Justi en el 2008 presenta un grupo de investigación en FLAPSI. Y hoy las felicitamos a Marta, Diana Cabuli, que están trabajando, Beatriz está al tanto de esto, sobre asexualidades en FLAPSI. También en el área de fertilidad asistida trabaja en temas de investigación. También el Centro Raskowski, que no se llama Centro Raskowski, sino de orientación y de investigación. Y hace muchos años, Mónica Fabeluques lo debe recordar, los viernes nos juntábamos, Mónica, Sebastián Plut, Enrique, Mabel Rosenbal y yo, con Andrea también, a ver si podíamos avanzar, hasta que venía el modelo universitario y la escuela quedaba afuera. O sea que esta es la primera vez, hablando de sexualidades, es la primera vez que hay un equipo que puede responder a este paradigma de la CONEAU.
también sucedió que mandamos al CIP una información donde se pueden becar a investigadores, que podría ser cualquier miembro de la asociación, mientras pase por el consejo directivo, donde el lugar se llama Salud Investiga, depende del Ministerio de Salud, y hemos mandado el mail al consejo directivo para que, bueno, se pueda promover en la institución. Una de las cosas que conversábamos con Beatriz el domingo a la noche, así de divertidas, el domingo a la noche, preparando esta reunión, era justamente que lo que nos enseñó el área de niños el miércoles pasado, ¿sí? Que nuestro consultorio, nuestra clínica, es un lugar privilegiado de investigar. Nosotros los psicoanalistas tenemos elementos y recursos para poder hacer justamente un análisis e investigar el inconsciente o lo inconsciente. Trabajamos con eso, no con lo manifiesto, sino con lo latente. Lo van a ver en el grupo. Y lo último que quiero decir es que tenemos en la institución más de 100 tesis defendidas entre trabajo final integrador y tesis. Y se lo debemos a todas y a todos ustedes, porque la verdad que trabajan un montón, estamos a disposición de ustedes para las consultas, y acá veo un montón de rostros que nos ayudan como jurados, si no esto no podría ser. Así que bueno, estas son las novedades, cuentan con nosotros para todo esto, y nosotros hemos cumplido con los avances del año pasado, que fue presentar el estado del arte y el avance de investigación en la ULAM, en la UAI y en el Congreso de Salud Mental. Y nos fue muy bien, acá están Belén y María, que fueron las que se ocuparon del trabajo de la UAI, en el, también del Congreso de Salud Mental, y bueno, y Pablo y yo trabajamos el año pasado. Le paso la palabra a Beatriz, y bueno, vamos avanzando. Bueno, buenos días a todos y todas. Tendría que empezar a agradecer, pero ustedes me entenderán, salteo los agradecimientos, están todos en mi corazón. Porque en realidad lo que yo quiero destacar hoy es el trabajo que lleva a cabo este equipo de investigadores humildes y comprometidos. Y en relación a esto, el trabajo, la tarea de investigación tiene mucho más que lo que en realidad se ve desde afuera. Aparte de respondernos a una pregunta, al interrogante, a lo que queremos conocer, debemos llevar a cabo, dentro de los proyectos de investigación, debemos llevar a cabo tareas de difusión como esta y de formación de recursos humanos. Es decir, una investigación no se hace en vacío, se inscribe dentro de un programa. En este caso, el programa responde a la asociación entre la escuela y la universidad, y dentro de la universidad, la Secretaría de Posgrados, que nos brinda esta fabulosa oportunidad de investigar. Y como la Secretaría de Posgrados cobija, aloja 2 carreras de posgrado en asociación con la escuela, estas son la maestría en psicoanálisis y la especialización en psicoanálisis con orientación en adultos. Lo que para nosotros es importante destacar es que la investigación que nosotros llevemos a cabo debe tener como herramienta clínica el psicoanálisis y como herramienta de investigación. El edificio teórico que construyó el psicoanálisis tiene sus cimientos en el sesgo que los prejuicios y los conocimientos de su época dejaron en Freud, que en 1923 afirmó del psicoanálisis que es: 1. El nombre de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías.
2. Un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esa indagación. Y 3. Una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica. Si nosotros partimos de esas premisas, podemos afirmar que todo psicoanalista es a la vez un investigador, y que el psicoanálisis es un método apto para la investigación de la experiencia, el pensamiento y la conducta humanas, que alcanzó tanto a las producciones individuales como a las grupales y comunitarias. Como método de investigación, el psicoanálisis permite evidenciar la significación inconsciente de las palabras, los actos y las producciones imaginarias, como los sueños, las fantasías, los delirios. Pero este método no se dirige exclusivamente a las asociaciones libres del sujeto en análisis, ya que puede extenderse a numerosas producciones humanas para las que no se dispone de asociaciones libres, como los mitos, las obras literarias, el cine, las artes plásticas o cualquier otra manifestación de cultura. Acá nos encontramos estudiando las representaciones, las nuevas representaciones de las parentalidades a partir de la reproducción médicamente asistida en la modernidad líquida. Bueno, voy a presentar así de rapidísimo a nuestro primer expositor, que quiero hacer una observación antes de esto, y es que con gran generosidad y entusiasmo, quienes hoy son los expositores, que eran, ya habían terminado de cursar su carrera de posgrado, y tenían por eso anteproyectos destinados a defender oportunamente, cambiaron el tema de o la temática de su investigación cuando se incorporaron a este equipo. Y digo con gran generosidad porque es una parte de lo que ellos aprenden, o sea, aprendemos todos. Esto es una tarea conjunta que nos enriquece y, bueno, también nos da idea de la trascendencia de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos con nuestro primer expositor, que es Gustavo Gaceta, es psicólogo, psicoanalista, integrante del equipo de adultos del Centro Raskowski e integrante, por supuesto, del equipo de investigación AEAPG UNLAM. También es docente en la Universidad de la Marina Mercante y, asimismo, docente en la Universidad Nacional de San Isidro. Te escuchamos, Gustavo. Gustavo, estás mudo. Simbólico. Ahora sí. Buenos días. Bueno, gracias por la presentación y gracias también al lugar que nos dan los amigos de Científica. Bueno, voy a hacer una breve introducción y a presentar el proyecto. El trabajo lo llamé ¿De dónde viene el deseo de investigar? Freud, en 1908, refiriéndose a ciertas experiencias de la niñez sobre las teorías sexuales infantiles, escribe que la pregunta misma, como todo investigar, es un producto del apremio de la vida, como si al pensar se le planteara al niño la tarea de prevenir la recurrencia de un suceso tan temido. El niño, en una primera etapa, curiosea los objetos mientras los libidiniza. Se ocupa en descubrir lo que está a su alcance. Se mueve, busca, investiga, guiado por las pulsiones de ver y de apoderamiento. Llega así, según las referencias freudianas, a lo que se denomina la investigación sexual infantil, donde podríamos decir que se establece una segunda etapa de ese proceso.
pero dicha curiosidad se manifiesta más bien en la relación con los adultos significativos y surge de su interés en saber del otro, y no de encontrar una explicación a su pregunta. La pulsión de saber o investigar no puede computarse entre los componentes pulsionales elementales ni subordinarse de manera exclusiva a la sexualidad, dice Freud. Su acción corresponde, por una parte, a una manera sublimada del apoderamiento y por la otra, trabaja con la energía de la pulsión de ver. Una vez llegada a la etapa de latencia, los destinos de la pulsión de saber o investigar podrán ser tres. Podrá compartir el destino de la sexualidad y entonces la pulsión de saber permanecerá desde entonces inhibida y limitada. Si continúa después del sepultamiento de la investigación sexual infantil, podrá ser lo bastante potente para sexualizar al pensar mismo, teniendo Gustavo, discúlpame, están pidiendo si podés leer un poco más despacio. Sí, cómo no. Y un poquito están pidiendo, Gus, dale. Bueno, si continúa después del sepultamiento de la investigación sexual infantil, podrá ser lo bastante potente para sexualizar al pensar mismo, tiñendo las operaciones intelectuales con el placer y la angustia de los procesos sexuales propiamente dichos. O podrá acceder a un tercer destino, en el que también debemos considerar la represión de lo sexual, pero donde la libido sublimada refuerza y colabora con la pulsión de saber o investigar que se despliega en los intereses intelectuales de cada sujeto. Retomando el apartado de Freud del inicio, el apremio de la vida perturba la función de mantener libre de estímulos al aparato psíquico, lo complejiza y le da el envión para su ulterior constitución. Se da por la aparición, en primera instancia, de las grandes necesidades corporales, que dará lugar a la primera experiencia de satisfacción, matriz del desear. Afirma que la acumulación de los estímulos que ingresen en el psiquismo será percibida como displacer y pondrá en actividad al aparato a fin de producir nuevamente el resultado de la satisfacción dada por el aminoramiento de la tensión ingresada, que será sentida como placer. Freud puntualiza en la interpretación de los sueños que a una corriente de esa índole, producida dentro del aparato, que arranca del displacer y apunta al placer, lo llamamos deseo. Y agrega, hemos dicho que solo un deseo y ninguna otra cosa es capaz de poner en movimiento al aparato. El deseo de investigar, constituido desde la niñez, encuentra objetos que dan alguna respuesta, siempre parcial al apremio de la vida. El deseo en sí mismo, como fuerza que pulsa a su vez hacia nuevas preguntas. El presente proyecto se inscribe en una investigación mayor realizada por el equipo de investigación de UNLAM y la escuela, dirigida y codirigida por la doctora Beatriz Rodríguez y por la magíster Alicia Levín, y que lleva el título, como ya dijeron, Nuevas representaciones de la parentalidad a partir de la reproducción asistida en la modernidad líquida. Dentro de esta investigación resalta una de sus dimensiones, la sexualidad, a partir de la cual desarrollar el proyecto de tesis, que le puse como título, lleva como título Sexualidad en parejas heterosexuales que realizan tratamientos de reproducción asistida. La pregunta acerca de lo que sucede en el psiquismo de aquellas parejas que, habiendo decidido tener hijos, no pudieron acceder a la parentalidad a partir de la reproducción sexual y que por tal motivo solicitan asistencia médica, me lleva al interrogante sobre qué lugar ocupa el encuentro sexual una vez que el mismo perdió la función reproductiva. Freud planteó en su época que la sexualidad normal tenía como meta mayor a la unión genital con fines reproductivos. ¿Cómo sería entonces la sexualidad de las parejas heterosexuales que realizan tratamientos de reproducción asistida? De este interrogante se derivaron otras preguntas. ¿Qué sucede en las parejas, o más bien en los integrantes de esas parejas, cuando esta meta está obstaculizada? ¿Qué lugar para el encuentro sexual cuando la sexualidad no es fin en sí mismo,
sino un mecanismo programado, regulado y regido por una técnica que establece formas, tiempos, controles y contextos por fuera del deseo erótico. La intervención sobre los cuerpos que plantean las técnicas de reproducción asistida introduce un ajeno que modifica el psiquismo y por lo tanto también a las manifestaciones de la sexualidad. El camino que intentará recorrer esta investigación apunta a responder estos interrogantes, así como a establecer nuevas preguntas en torno al tema. La experiencia de investigar muestra que las preguntas buscan respuestas que a su vez, por su parcialidad, plantean otros interrogantes. Preguntas que se desprenden de una constitutiva, silenciosa, pero que determina nuestros pensamientos y actos. Originalmente destinada a parejas heterosexuales y con el propósito de resolver dificultades de esterilidad o infertilidad, la reproducción médicamente asistida se popularizó en 1978 a partir del nacimiento de Louise Brown, a quien se llamó primer bebé de probeta. La demanda de estas prácticas se incrementó de modo exponencial y con los años también su complejización y perfeccionamiento. A partir de ese momento, desde el ámbito institucional o privado, psicoanalistas y psicoterapeutas acompañaron a un considerable número de solicitantes de tales tratamientos, dando cuenta de las transformaciones de las referencias simbólicas que los mismos imponen. Los psicólogos y psicoanalistas que trabajan en el área y que fueron entrevistados para la investigación Marco, denotan que las parejas que atraviesan esos tratamientos tienen una pérdida significativa de su sexualidad. El presente proyecto se ocupa de las manifestaciones en el plano de la sexualidad que podemos encontrar como resultado de la intervención de las técnicas en las parejas que buscan acceder a la parentalidad mediante las mismas. En lo personal, este proyecto se desprende, como dije anteriormente, de una investigación Marco, del interés específico por una de las dimensiones que se plantea allí, la sexualidad y las técnicas, y en particular de la vivencia de la misma en las parejas heterosexuales. Tiene relevancia científica en la medida que el mayor acceso a las técnicas de la población en general abre un campo aún novedoso. Escasa cantidad de estudios se refieren a la sexualidad en parejas estériles o infértiles, y menos aún al estudio de la sexualidad una vez iniciados los tratamientos. La relevancia social y clínica es pensada en función de la necesidad de ampliar el conocimiento en este ámbito, debido a la tendencia social hacia el acceso cada vez más rápido a las técnicas de reproducción asistida y a los posibles efectos que de esta práctica se pudieran desprender en relación a la sexualidad, en este caso de las parejas heterosexuales, y a la posibilidad de darle más lugar al aspecto psicológico y por ende a la clínica psicoterapéutica, sumándole a la intervención médica una mirada integral de la salud. El marco teórico está dado por los conceptos y postulados psicoanalíticos, partiendo de la sexualidad, la pareja y las técnicas de reproducción asistida. Partimos del fundamento que la sexualidad no puede reducirse a lo genital, resultado del estudio de la sexualidad infantil que inició Freud a comienzos del siglo XX. El análisis de los síntomas de los adultos neuróticos los llevó a plantear su hipótesis. Los síntomas son la realización de un deseo sexual en forma desplazada. Esta sexualidad se iniciaba en el comienzo de la vida del ser humano a partir de la intervención del cuidado del adulto y pasando por diferentes estadios regidos por una zona erógena determinada. Postuló una pulsión sexual que se apuntalaba en las funciones de autoconservación del ser humano y luego se independizaría de ella, de las mismas, buscando placer más allá de la satisfacción de las necesidades básicas y echando por tierra la idea de instinto. Esta pulsión fue definida a partir de 4 elementos: fuerza, fuente, objeto y una meta que podría no ser la reproducción sexual.
La sexualidad sería así el placer alcanzado a partir de la estimulación de alguna zona erógena, no solo la genital. Freud definió a la erogenidad, en Introducción al Narcisismo, como la actividad sexual de la que es susceptible una parte del cuerpo, pasando a ser una propiedad general de toda superficie cutáneo-mucosa e incluso de cualquier órgano. Del desarrollo de la sexualidad surgen dos corrientes, una tierna y otra erótica o sensual. La primera se conforma durante el periodo de sexualidad infantil, a partir de los intereses de la pulsión de autoconservación. Corresponde a la primera etapa en la elección de objeto y está dirigida a las personas que tienen a cargo el cuidado de la niña o niño. La corriente erótica se añade en la pubertad, momento en el que se terminaría de conformar la elección de objeto que regirá la sexualidad adulta y que sigue el camino de esa primera etapa infantil, pero estableciendo una nueva meta, la unificación de las pulsiones parciales bajo el primado de los genitales, junto con el acceso a un placer mayor al dado en la sexualidad infantil, y con acceso a la función de reproducción a partir de la maduración de los órganos sexuales. La no confluencia de las dos corrientes, tierna y sensual, no permitiría, según Freud, la unificación de ambos anhelos en el mismo objeto. Desde el psicoanálisis vincular, Puget y Berenstein, en su libro Psicoanálisis de la pareja matrimonial, definen al vínculo como una estructura de tres términos constituida por dos polos, los dos yoes, y un conector que dará cuenta de la particular manera de ligar ambos. Definen así a la pareja como una estructura vincular compleja, una relación intersubjetiva estable entre un yo y otro yo, donde se deposita el mundo intrasubjetivo de cada uno. El vínculo, a su vez, ocupa un área diferenciada de la estructura objetal, formación intrasubjetiva respecto del aparato psíquico. La estructura vincular de pareja contiene una zona dotada de una capacidad virtual de apertura hacia lo sociocultural, dimensión transubjetiva, en la que el vínculo se despliega. Los autores hacen hincapié en el trabajo de elaboración psíquica que requiere la resolución de modelos familiares y el desprendimiento de los vínculos parentales de cada uno de los miembros que forman parte en la creación de una estructura inédita. Una nueva unidad representable en la propia pareja. Concluyen que la creación del objeto pareja compartido será la resultante inédita de la conjugación de los representantes míticos de cada uno. Aún así, existe la continuidad inconsciente en la transmisión de significaciones que determinan el vínculo, principalmente las representaciones de la pareja provenientes de la familia de origen, tal como fueron percibidas desde lo infantil. Proponen 4 parámetros definitorios del vínculo en diferentes tipos de parejas como categorías polivalentes que permiten diferenciar las configuraciones vinculares en una pareja matrimonial, de amigos o de amantes. Afirman así que en estos vínculos siempre habrá algún tipo de cotidianidad, modalidad de relaciones sexuales, alguna forma de proyecto vital y alguna promesa de tendencia monogámica. Por su parte, Berenstein define el vínculo como la relación de un sujeto con otro u otra, en donde cada miembro del vínculo pone en juego un aspecto semejante, asimilable por identificación, un aspecto diferente, reconocible y aceptable desde una asunción de la alteridad, y un sector ajeno, como aquello del otro que los sujetos no logran inscribir en una representación. El trabajo psíquico que implica para cada sujeto tolerar e intentar asimilar ese plus incompatible presente en toda relación intersubjetiva puede constituirse como motor de producciones novedosas. Caes, en sus estudios sobre las configuraciones vinculares en grupos, familias y parejas, propone la hipótesis de que todo vínculo intersubjetivo se constituye
constituye como un espacio de realidad psíquica inconsciente, conjunta, común y compartida. Según el autor, las personas se unen por experiencias de placer, apuntalamientos tempranos, diversas formas de identificación, resonancias fantasmáticas e investiduras pulsionales convergentes. Propone, como aporte original, un proceso a destacar en la realidad psíquica que son las alianzas inconscientes, en referencia a aquellas representaciones circundantes que en todo vínculo, ya sea grupal o de pareja, se deberán forcluir, desmentir o borrar. En cuanto a la reproducción humana asistida, se denomina así al conjunto de técnicas biomédicas de mayor o menor complejidad que facilitan o sustituyen los procesos reproductivos naturales. Relativamente sencillas, las técnicas de baja complejidad son aquellas destinadas a favorecer la fecundación intrauterina. Se trata de la inseminación artificial homóloga, llevada a cabo con el esperma de la pareja, y la inseminación artificial heteróloga, realizada con semen del donante. Otras técnicas de mayor complejidad, en cambio, reemplazan la fecundación natural por una artificial llevada a cabo in vitro, en un laboratorio. La fecundación in vitro puede realizarse con óvulo y esperma de los solicitantes o de los donantes. Asimismo, dar lugar a la adopción de embriones y o a la gestación subrogada. A esta práctica puede seguirle la transferencia del embrión así producido al útero de la mujer que habrá de gestarlo, pero también el congelamiento de embriones sobrantes y su transferencia diferida o su donación. Las técnicas de reproducción asistida, que en la actualidad no necesariamente se aplican para resolver problemas de esterilidad e infertilidad, posibilitan infinidad de combinaciones reproductivas en las formas de concebir un hijo al separar las instancias biológica, genética y volitiva. Como objetivo general del proyecto, se buscará describir la sexualidad en las parejas heterosexuales que realizan tratamientos de reproducción asistida y como objetivos específicos, conocer la percepción de los integrantes de las parejas sobre su sexualidad previo al inicio del tratamiento y durante el mismo. El tipo de diseño de la presente investigación es descriptivo, en tanto que su enfoque es cualitativo. La investigación cualitativa es una fuente para obtener ricas descripciones y explicaciones sobre los procesos en contextos locales, narradas en las propias palabras de los participantes. El análisis cualitativo no busca la generalización estadística, sino la aprehensión de las particularidades y significados dentro de sus propios conceptos. La técnica de análisis de la información será el método comparativo constante, partiendo de entrevistas semiestructuradas en profundidad a integrantes de parejas que realizaron estos tratamientos. Se opta por este método porque utiliza un conjunto sistemático de procedimientos para desarrollar teoría, derivada inductivamente de los datos empíricos. La lógica de esta metodología consiste en no partir de variables establecidas a priori, sino en ir construyéndolas a medida que se recogen los datos en una constante tensión entre teoría y empiria. Hasta aquí la formalización de una pregunta que llevó a la construcción del presente proyecto. Pregunta personal relanzada por el trabajo en equipo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos a dar ahora lugar a la presentación de Paula Sevilla. Paula Sevilla es médica, pediatra, psicoanalista y participó en numerosos espacios dentro de la AEAPG. Como terapeuta del Centro Raskowski en el equipo de adolescencia, como miembro del consejo directivo,
como integrante del grupo Malestar en la Cultura. En este momento integra el equipo de investigación AEAPG UNLAM. Paula, te escuchamos. Bueno, hola a todos y a todas. Antes que nada quisiera agradecer a la comisión directiva, a la comisión científica por brindarnos este espacio, y a Alicia, a Beatriz y a todo el equipo de investigación por el apoyo y sobre todo por la paciencia. Hoy voy a compartir con ustedes el proyecto de mi trabajo final integrador para la especialización clínica en psicoanálisis. Igual que Gus, participo del equipo de investigación, y Beatriz y Ali son codirectoras de esta investigación. Y la verdad es que la participación en esta investigación me permitió encontrarme con realidades que nunca me había detenido a observar, ni mucho menos a pensar. El acceso a la parentalidad a partir de técnicas de reproducción asistida genera una amplia gama de nuevas posibilidades de filiar, al tiempo que estas posibilidades van generando a su vez cambios sociales y culturales que transforman las relaciones de género y las subjetividades. Estos cambios van introduciendo gran cantidad de preguntas, que por qué no incluyen el cuestionamiento sobre la mirada tradicional del psicoanálisis de estos asuntos. La subjetividad femenina, las maternidades y los condicionamientos socioculturales para la misma, en articulación con la necesidad de entender y ayudar a una de mis pacientes, son las dimensiones que me salen al cruce como interrogante y son el motor de mi trabajo de investigación. Les cuento el título. El trabajo se titula "Estoy embarazada como yo quería. ¿Por qué no soy feliz? Determinantes psicológicos del rechazo de la idea de maternidad en una joven paciente embarazada". El título hace referencia a la pregunta que me hace una paciente ante un embarazo en principio buscado. Brevemente les cuento algo sobre mi paciente. Primero quiero aclarar que no voy a revelar ningún dato personal de ella ni de su entorno, y el material clínico que hoy les comparto se encuentra desfigurado, pero vale como ejercicio. Es una mujer joven, aunque supera los 35 años. Al comienzo del tratamiento era muy llamativo que mi paciente se sentía sumamente influida por lo que opinara su familia, sobre todo su mamá, sobre ella y cada una de sus elecciones. Tanto que las opiniones de la madre llegaban a hacerla tomar decisiones en contra de lo que ella misma había expresado como su pensar. Tenía mucha dificultad para sentirse amada y valorada por su pareja y por otros en general, y a su pareja tampoco podía terminar de elegirla del todo, expresando sentimientos de vacío y confusión cuando tratábamos de pensar sobre el tema. El embarazo llega cuando, por razones de fuerza mayor, su pareja y ella pasan más tiempo juntos en la casa. No se cuidaban hace hacía ya largo tiempo, pero tenían encuentros sexuales escasos y esporádicos. Habían comenzado a estudiarse en un centro de fertilidad, y aguardando los resultados de los análisis, llega la noticia del embarazo. Llamativamente los estudios le dieron mal a ambos, ¿no? Pero bueno. A partir de la noticia, mi paciente comienza a sentir que cometió un grave error. Paula, divina la altura de la voz, pero más despacio, porque, bueno, como Gus es muy interesante y la gente está muy atenta. Solo un poquito más despacio, además habías pedido que te avise. Perfecto. Sí, porque me acelero. Gracias. Habla del embarazo de forma desafectivizada y fantasea con dar en adopción, ya que ella, y también es la postura de la familia, no consideran el aborto como una opción. No puede compartir lo que le pasa con su pareja, ya que él se muestra muy contento con la noticia y entonces comienza a presentar estados de angustia muy intensos. Bueno, así el panorama. Muy difícil, muy difícil. Mi pregunta de investigación es la siguiente. ¿Qué determinantes psicológicos dan lugar al rechazo de la idea de maternidad en mi paciente? Y como objetivos, me planteo conocer cuáles son esos determinantes psicológicos
y secundariamente analizar otras dimensiones del deseo de maternidad. Diferenciar el deseo de maternidad del deseo de hijo y reflexionar sobre las condiciones socioculturales actuales para la maternidad. Será entonces una investigación descriptiva con un enfoque cualitativo con diseño prospectivo de corte longitudinal. La unidad de análisis será el estudio de un caso clínico, cuyos resultados se analizarán e interpretarán utilizando el método psicoanalítico, tomando el mismo como método indiciario. ¿Va mejor la velocidad, Ali? En este caso no postulo ninguna hipótesis, ya que es un trabajo descriptivo, aunque en su desarrollo intentaré dar cuenta de algunas anticipaciones de sentido que corresponden a la labor analítica. Así sin más me zambullo con ustedes a pensar el tema de la maternidad. Mi concepto, mi imaginario de la maternidad, hasta comenzar esta investigación, representaba a la misma como algo ahistórico, natural, con un único significado muy ligado a la esencia de lo femenino. Al comenzar a investigar me di cuenta que el imaginario social de maternidad ha ido cambiando, evolucionando de la mano de las transformaciones histórico-culturales. Al contrario de lo que yo pensaba, es histórico y polisémico, y de hecho el término comenzó a existir recién en el siglo XII. Ali me discutía que en el XIII, pero bueno, en principio yo puse en el XII. Antes, en la antigüedad, no había modo de designarlo. Palomar, en Maternidad, Historia y Cultura, plantea: las madres tienen una historia, y por lo tanto, la maternidad ya no puede verse como un hecho natural, atemporal y universal, sino como una parte de la cultura en evolución continua. Por eso, si asumimos esta representación como una construcción cultural, ¿qué elementos y momentos de la cultura han influido en la construcción de la idea actual de maternidad? Ahora voy a citar algunos momentos históricos claves que fueron fundamentales en la transformación de la representación de este imaginario social. Voy a hacer un poquito de historia, un poquito denso, pero vamos a tratar de pasarlo rápido. Como ya he mencionado, en la antigüedad clásica el término maternidad no existía. La fertilidad era considerada divina. La presencia de deidades hembras preponderantes hizo suponer a muchos historiadores y antropólogos que existió una primera organización matriarcal. Si bien esto fue muy discutido, hubo gran consenso en atribuir una relación entre la aparición de la ley escrita y el establecimiento de las primeras expresiones patriarcales. Un ejemplo de ello es el primer código legal conocido, el Código de Hammurabi, de 1760 a.C. del Imperio Babilonio. Este código otorgaba el castigo de pena de muerte para la mujer adúltera, pero no así para la infidelidad en el hombre, la cual estaba permitida. Ya en ese código se penaba la esterilidad, atribuida a la mujer únicamente. La condena a la mujer sin hijos empujaba a las mismas al ostracismo, negándoles una existencia por fuera de la maternidad. En la antigua Grecia, el pensamiento hipocrático, aristotélico, platónico y galénico contribuyó a construir el imaginario social de mujer como hombre imperfecto, mutilado e inferior. Este pensamiento dicotómico atribuía al hombre la parte activa en la reproducción y a la mujer la parte pasiva. También de esta época podemos rastrear la idea de que las funciones femeninas fueran consideradas enfermas. Llamar a la menstruación estar indispuesta es un ejemplo que dura hasta hoy, que seguimos escuchando hoy. En relación a las necesidades emocionales de los recién nacidos, de los bebitos, estas no eran muy tenidas en cuenta en esa época, y se recurría frecuentemente al abandono de bebés, sobre todo si eran mujeres. Lo recién expuesto nos invita a preguntarnos si el amor maternal hacia los bebés, en gestación o recién nacidos, es algo innato, instintivo de las madres, o también se inscribe dentro de un marco cultural que le da un sentido y un significado determinado. ¿Existe el llamado instinto maternal
¿O se trata a su vez de una construcción cultural? Un poquitito más de historia. La influencia judeocristiana tuvo un enorme impacto en la construcción de la representación que estamos planteando. Las condiciones patriarcales del judaísmo y la teología cristiana, con la figura de la Virgen María, crean un modelo de mujer madre que en su pasividad no peca porque no tiene deseos sexuales. Este ideal de pureza, vinculado a la renuncia de cualquier tipo de actividad sexual, será el fundamento de un discurso político-religioso medieval en el cual la sexualidad femenina queda definitivamente marcada como impura. La cosmovisión judeocristiana va a imprimir entonces de forma inequívoca significados de lo femenino, que requieren de una especie de expiación para que la mujer pueda ser integrada a la sociedad. Como señala Rodríguez en Climaterio Femenino, ahí vea, el dolor del parto adquiere un sentido sacrificial, ya que este sufrimiento servirá para redimir del pecado original. De a poco la cultura se va deslizando hacia un proceso de idealización de la maternidad, a través del ensalzamiento de la figura de la Virgen. Es aquí en el siglo XII cuando el clero mariano acuña el término maternitas. No los quiero cansar ni aburrir, voy a mencionar solo unos hitos históricos más, simplemente para poder visualizar cómo lo que uno crea histórico y natural es en realidad una construcción cultural que ahora mismo está en plena remodelación. El masculino femenino, paternidad, maternidad, Thubert plantea que las representaciones o figuras de la maternidad, lejos de ser un reflejo o un efecto directo de la maternidad biológica, son producto de una operación simbólica, que asigna significación a la dimensión materna de la feminidad, y por ello son al mismo tiempo portadoras y productoras de sentido. Pero este también está determinado por la lucha de fuerzas en juego, tanto en la sociedad como en la cultura. ¿Cuáles son hoy esas fuerzas en lucha? De la mano de los movimientos feministas, las mujeres hoy cuestionan fuertemente las representaciones en torno a sí mismas. ¿Existe un imperativo de maternidad a cualquier costo? ¿Asistimos a un cambio que desde los movimientos viene a discutir lo construido en relación a lo femenino y al género en general? No solo la maternidad, sino el concepto de infancia y familia han cambiado notablemente. Un poquitín más de historia. La Revolución Francesa y la entrada en la época romántica producen un nuevo cambio social. Cito a Palomar. Los planteamientos rusonianos transfiguraron a la madre hablando de la importancia de su amor. La función reproductora completamente animal se borraba frente a la afectividad, recurso esencial de la educación maternal, convirtiéndose en el motor fundamental de una nueva cultura. La glorificación del amor materno se desarrolló durante todo el siglo XIX, llegando hasta los años 60 del siglo XX. Apoyado en teorías biológicas de la maternidad como instintiva, la mirada de los niños produce un vuelco, produce un vuelco. El nuevo concepto de infancia permite cambiar hábitos. Ropas especiales, juguetes, negativa al castigo corporal, lactancia materna, etc. La mujer comienza a ser valorizada por la crianza de sus hijos, pero también comienza a formularse el modelo de la buena madre, siempre sumisa al padre. Doy un salto en el tiempo, me voy a la época moderna, donde el nuevo contrato social implica un nuevo contrato sexual que termina por institucionalizar el patriarcado. El terreno de la mujer madre es el hogar. Aquí, el discurso científico, dentro del cual se incluye el psicoanálisis, comenzó a llamar la atención sobre el papel de las madres en el desarrollo emocional de sus hijos, y convirtió a los mismos en un parámetro de desempeño de las madres, evaluadas a partir de criterios científicos supuestamente desideologizados. ¿Qué responsabilidad nos cabe como psicoanalistas en pensar cuánto hemos contribuido desde el psicoanálisis a este estado de cosas? Thubert opina que la mayor parte de las culturas, en la medida en que se trata de organizaciones patriarcales, identifican a la feminidad con la maternidad.
A partir de una posibilidad biológica, la capacidad reproductora de las mujeres, se instaura un deber ser, una norma, cuya finalidad es el control tanto de la sexualidad como de la fecundidad de aquellas. No se trata de una legalidad explícita, sino de un conjunto de estrategias y prácticas discursivas que al definir la feminidad la construyen y la limitan, de manera tal que la mujer desaparece tras su función materna, que queda configurada como su ideal. La última frase me deja pensando en mi paciente. ¿En qué trama ha quedado atrapada? ¿Cuál es la naturaleza de hijo y cuál la del deseo de maternidad? ¿Son lo mismo? ¿Qué pasa cuando una mujer no es madre o no lo desea? ¿Cómo es mirada por la sociedad? Y por el psicoanálisis tradicional, ahí me voy a agarrar con el psicoanálisis. En la organización genital infantil, Freud en 1923, centra el complejo de castración en una primera fase, igual para ambos sexos, que llama primado del falo. Desde esta lógica es que Freud explica el inconsciente femenino. Siendo el complejo de castración, la envidia del pene y el deseo de poseerlo, un motor en el desarrollo sexual. Más adelante, en la 33ª conferencia, La feminidad, en 1933, refiere: el descubrimiento de su castración es un punto de viraje en el desarrollo de la niña. De ahí parten 3 orientaciones del desarrollo. Una lleva a la inhibición sexual o a la neurosis, la siguiente a una alteración del carácter, en el sentido de un complejo de masculinidad, y la tercera a la feminidad normal. Desde esta teoría, el deseo de maternidad emerge en la niña a edades muy tempranas y coloca en lugar central la envidia del pene, que por metonimia se transformaría en deseo de hijo. De las 3 orientaciones posibles, Freud señala como normal la que decanta en la maternidad. Cito a Robles Blessinger, quien en Maternidad, un deseo femenino en la teoría freudiana, dice: esta construcción recaería en las mujeres como el destino deseado por la sociedad y la cultura patriarcal, lo que puede estampar al sujeto femenino en su malestar. En cuanto al rechazo de la idea de maternidad, el psicoanálisis ha tendido a asociarla con la idea de conflicto psíquico con la feminidad misma. Cito a Marie Langer en Maternidad y Sexo. La mujer, escuchen esto porque a mí me impactó mucho, la mujer que está en conflicto consigo misma como tal, puede expresar, sin tener conciencia de ello, este conflicto en distintos terrenos. Puede tener dificultades con sus hijos, puede sufrir de distintos trastornos en su vida procreativa, o puede, si el conflicto es demasiado grande, esquivar del todo la maternidad. De las 3 maneras expresa su rechazo de ser madre. Y este rechazo implica un hecho de suma importancia, porque significa que está en desacuerdo con su propio sexo y por lo tanto con su propia existencia. Esta frase me impacta. Por su parte, Helen Deutsch, en La psicología de la mujer, señala que el rechazo de los descendientes a los descendientes y la negativa materna a todo lazo afectivo con ellos tienen lugar en la hembra humana relativamente con mayor frecuencia que en las madres de otras especies animales superiores. Esta autora lo refiere a casos de alteración mental grave, por ejemplo la psicosis, o también a ciertas perturbaciones emotivas, donde a través de un complicado proceso psicológico son reprimidos los sentimientos maternales. Es decir, ambas autoras consideran absolutamente patológico el rechazo a la idea de maternidad. Yo me pregunto, ¿qué es lo sintomático en mi paciente? ¿El rechazo a la idea de maternidad o el hecho de que haya buscado un embarazo en primera instancia? En El hijo inconcebible de Rodríguez, diferencia deseo de embarazo y deseo de hijo. Debemos aceptar que el deseo de embarazo no siempre se corresponde con el deseo de parir y criar un niño. Cuando esto ocurre, suponemos que las motivaciones para la gravidez son patológicas. Un poquitito de agua. Ahí está. Más adelante afirma:
El concepto de instinto maternal sostiene con vehemencia, a partir de la relación biológica madre-hijo, y justifica desde un pseudocientificismo la acostumbrada atribución a las mujeres de las responsabilidades relativas a la procreación y a la crianza de los niños. Se supone que toda mujer anhela la maternidad, considerada en sí misma como un modo privilegiado de realización femenina, auténtico fin de la existencia de la mujer, y agente en gran medida de su salud física y psíquica. Por cierto, la reproducción es un incidente biológico, en tanto la maternidad humana, así como la paternidad, es una construcción social, un hecho cultural, esencialmente simbólico, y cierro la cita. Hasta aquí lo que planteo en el proyecto de mi trabajo final. Advierto que la mirada tradicional del psicoanálisis patologiza el rechazo a la idea de maternidad, pero lo hace desde un modelo teórico gestado en un contexto cultural cuyas certezas hoy están tambaleando. Es más, hasta pienso que Freud, si hoy estuviera viviendo, estaría pensando las cosas de otra manera que como las escribió, pero bueno. Y aún más, si intento ayudar a mi paciente, siento la necesidad de despojarme de esas ideas e ir por más, para entender su singularidad y la determinación propia de la trama, no ajena a la cultura en la que quedó atrapada. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos ahí trabajando con Beatriz, gracias a los dos, gracias al equipo. Se sumó Pablo Slemenson, que también pertenece al equipo ahora, así que estamos todas y todos. Hay mucha participación, y la verdad que ambas presentaciones han representado acerca de lo que es la diferencia, ¿no?, de un trabajo final integrador como el de Paula, que su requisito es un caso clínico, y el trabajo de, justamente como planteaba Gustavo, la necesidad de una vacancia, o sea, la tesis de maestría tiene que hacerse preguntas sobre cierta vacancia, y este tema de las nuevas parentalidades, adhiero, ¿no?, con ambos panelistas y Beatriz también, que nos abre la cabeza, nos sorprende todo el tiempo. Pero bueno, la palabra la tienen los panelistas. Voy a traer primero algo que no es lo primero, nos estamos dividiendo con Beatriz, hay muchas intervenciones. Mi idea es que como empezó primero Gustavo, las primeras son para Gustavo, pero te incluyen, Paula, así que habilítense ustedes con los micrófonos abiertos. Pero voy a tomar esta, que es la que planteamos, me ocupé de hablar del lugar de la investigación en la escuela, y Laura Marchese dice: buenos días a todos, gracias por esta oportunidad y temática de poder pensar los que estamos haciendo las tesis de maestría, por ejemplo, y que con la pandemia nos hemos quedado un poco detenidos. Justamente el espacio que da científica, tanto para la defensa como particularmente del equipo, trasciende el tema de nuestra investigación. La idea es que como dice esta persona, tengan ganas y sientan el deseo de investigar. Una cosita puedo... Dale. Quiero en este momento invitar a Laura y a todos los participantes. En el Congreso de la Escuela, este equipo de investigación va a trabajar en forma de workshop, o sea, trabajar con los participantes del Congreso sobre esta temática que en general despierta una gran inquietud, ¿no es cierto? Y, digamos, construyendo conocimiento, porque de eso se trata un workshop. Y fundamentalmente a todas las personas que están en instancia de redactar sus proyectos o sus tesis o sus trabajos integradores finales, bueno, acérquense porque nosotros estamos haciendo el aguante en pandemia. Eso. Bueno, seguimos con las preguntas. Bueno, sí, eso, del workshop, y además con Beatriz y con
con todo otro equipo que tenemos aparte, que se llama equipo de posgrado, trabajamos esto. Por eso elegimos con Beatriz leer esta primera intervención, porque si esto se produjo hoy a partir de trabajar el proyecto de tesis, el de TFI, es que hay gente que está agradeciendo que nos ocupemos, y nos ocupamos dentro del equipo esto, y como dijo Beatriz, por fuera. Estela Menucci les dice a todos, pero va para los dos, ¿no? Y entonces, ¿qué es la parentalidad hoy? ¿Un hijo como deseo u objeto de consumo en esta sociedad mercantilizada? Muy bien esa pregunta. A ver, hay un montón, ¿eh? Ahí vamos. A Gustavo, ¿qué funciones simbólicas se atribuirían en el nuevo reparto de roles? ¿Estaría en relación el concepto de alianza inconsciente que citás en el texto? ¿Voy por una más o dos? No sé, Beatriz, ¿cómo lo ves? Muy buena la ponencia de Gustavo para pensar el concepto de hijos, seres humanos, y qué es la parentalidad hoy, si quieren hablar. Otra pregunta, también de Estela Menucci. ¿Qué es la parentalidad hoy en esto de lo mercantilizado que dije recién? Otra más, muy interesante y necesario profundizar en este tema a través de los trabajos de investigación. Si quieren decir algo de esto. Y a Gustavo, ya dijimos lo de los roles, lo que pasa es que nos pasamos fotos y se terminan como confundiendo. A ver si tenemos alguna más. Acá. La de Laura y una más. A Paula, así entramos. Belén, ¿no? Belén. Pregunta, en los mitos de Graves se habla de la diosa madre y el matriarcado. Cuando se desconocía el rol del hombre en la fecundación, se atribuía al vientre, al viento, ¿no? Al viento, bueno, vale el lapsus, al viento, a la primavera, etcétera. Cuando conoció la causa, se terminó el matriarcado. Pensemos una vez más el lugar de la maternidad vinculada al poder y la propiedad. ¿Es lo que traes en la idea de madre como portadora y productora de sentido? Y las luchas de fuerza en Taber, ¿no? Lo citaste varias veces, estuve leyendo anoche. Sí, a tu ver. Tienen para entretenerse. Ahí me la vas a tener que repetir esa pregunta porque no la llegué a entender bien. Gus, ¿quién empieza? Pero empieza Gustavo, que son el que empezó, y te paso a vos esa pregunta a tu celular, ¿querés? Dale, porque no la llegué a entender, sí. Tranquila. ¿Querés, Gus, empezar? Bueno, dale. Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, la cuestión de la parentalidad es lo que estamos investigando, por lo menos en la investigación Marco, ¿no? Y a partir de las entrevistas que fuimos teniendo, primero con profesionales que trabajaban en reproducción asistida, con psicólogos que trabajaban con funciones con este tipo de movimientos, y después también a parejas que habían pasado por estos tratamientos. Es lo que está en discusión, ¿no? Me parece que la cuestión de qué es un hijo hoy, me parece que se va a ver reflejada o se va planteando a partir de las respuestas que vamos encontrando tanto en los profesionales, desde su labor, lo que fueron escuchando, como como las personas que se acercan, las parejas o no, o individuos ahí en particular que se acercan a los tratamientos médicos para la reproducción asistida. Con respecto a lo que preguntaba Iliana, la pregunta sobre los roles y las funciones, algo que me hizo ubicar alguna pregunta, que me disparó alguna pregunta y que ahí se modificó algo de lo que me interesaba estudiar, fue la intervención de algunos profesionales que fueron entrevistados y que planteaban que
la mejor parentalidad la estaban viendo en personas que habían decidido tener hijos, pero que no eran parejas, ¿no? Como estaba por un lado lo erótico, y por el otro lado la cuestión de decidir tener un hijo, y que es imposible pensar que no hay ningún tipo de conflicto, pero que podían realizar ahí sus funciones ahí perfectamente, sin que intervenga la cuestión de la pareja, o la cuestión de lo erótico, ¿no? La cuestión de si se separaban o no, qué pasaba ahí con no sé, la pareja de uno de los padres o madres. Me parece que eso es lo que me disparó a, por lo menos, la pregunta de investigación. Separar ahí lo tierno de lo erótico, cómo quedaba en relación a esas funciones. Después, con respecto ahí a los roles en las entrevistas a personas ahí que pasaron por los tratamientos, dan por sobreentendido que los roles ahí son indiferenciados, las funciones las ejercen entre ambos, si son dos o la misma, o una misma persona, si es la que decidió tener un hijo sola. No sé, Paula, si querés agregar algo más. Yo quería responder la otra que me mandó Ali, no sé si de esa, mejor. Paula, ¿me esperás un momentito? ¿Me esperás? Sí. Quería darles la bienvenida al licenciado Adrián Hermida, de la UNLAM, y a Luciana Dueck, que es la secretaria tanto para la maestría y la especialización como para el equipo de investigación, que han tenido la generosidad de acompañarnos tanto en esta presentación como en la otra. Lo digo como los franceses, ¿no? El equipo no es sin la UNLAM, así que bienvenidos, por eso mi interrupción, Pauli, pero muy contentos que nos acompañen, y un abrazo al doctor Marc, de la institución y de nosotros especialmente. Todo para vos, Pauli. No sé quién fue la que hizo la pregunta, pero termina la pregunta diciendo, ¿es lo que traes en la idea de madre como portadora y productora de sentido y las luchas de fuerzas en tu ver? No, lo que yo digo es que es la cultura y es el patriarcado y es esa lucha de fuerzas la que imprime un sentido a lo femenino que termina decantando en un imperativo de maternidad. Eso quería decir. No sé si es eso lo que está preguntando. Y la lucha de fuerzas en el juego sí tiene que ver con el poder, que es eso que no sé quién, porque no llegué a ver el nombre, preguntaba. Esa es la respuesta a la pregunta. En relación a la pregunta anterior sobre la parentalidad hoy y los hijos como objeto de deseo o como objeto de consumo, yo creo que están las dos cosas. Que es una idea en construcción, que está cambiando un montón, que aparece el concepto de voluntad procreacional, haciéndole como un tironeo a lo natural, a la afiliación en forma natural, y que bueno, y que en el medio las técnicas ofrecen un montón de posibilidades de ser padres, un montón de maneras diferentes de llegar a la parentalidad, y en eso sí, hay una demanda, hay un mercado, hay un consumo, y los chicos también pueden ser como un objeto de consumo más. Eso creo que depende de quién accede a la técnica y no de las técnicas en sí mismas. Tengo todo, Ali. Bueno, va a seguir Beatriz con algunas preguntas. Me parece que lo que acabas de contestar es una introducción de Adrián Hermida. Ahora estoy viendo si es de Belén o de Hermida. Así que bueno, muchísimas gracias. Beatriz, ¿seguís vos con las intervenciones?
quería hacer una observación, y es que en función de lo que se presenta, lo que hoy se presenta, son proyectos que se inscriben en una investigación mayor. Lo que quiere decir que gran parte de las preguntas que hacen a nuestros expositores de hoy, en realidad debieran dirigirse a la investigación que está en curso. Los proyectos que desarrollan Paula Sevilla y Gustavo Gaceta, en realidad se enfocan en alguna de las dimensiones de esta investigación marco, que constantemente aclararon de eso se trata. O sea, una investigación marco en la cual se inscriben estos proyectos que enfocan, ponen la lupa, amplían, profundizan en alguna dimensión peculiar, particular, teniendo en cuenta una cuestión muy importante. Digamos, Paula hace hincapié en los aspectos del devenir histórico de las ideas de maternidad, y teniendo en cuenta, decía, que en realidad hay una dificultad enorme en estudiar algo que está aconteciendo en el momento, porque nosotros somos parte a la vez, digamos, somos el sujeto investigador, pero también somos objeto en este momento, porque somos parte de la transformación. En relación a las parentalidades, al deseo de hijo, e incluso a las teorías psicoanalíticas en relación a estos fenómenos, nosotros somos parte de la transformación, y eso hace a la riqueza de la investigación y también a la dificultad de la investigación que estamos llevando a cabo. Bueno, vamos con más preguntas entonces, tal vez las preguntas que están dirigidas a Paula o a Gustavo no son tan específicas de lo que están, del punto en el cual se están focalizando, sino que son más amplias. Pero acá hay una pregunta de Mario Ferrés para ambos. Los dos hablan sobre sexualidad y de una u otra forma la nombran como disruptiva y generadora de interrogantes. Si bien las preguntas son diferentes de las que planteaba Freud, ¿cómo piensan el hecho de que aún con otra cultura la sexualidad sigue generando malestar? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Yo digo esto, lo que se me ocurre primero es pensar que la sexualidad nunca va a dejar de generar malestar. Eso me pasa con esta pregunta. Eso, no sé. Pensé que siempre va a ser traumática y que siempre va a generar malestar. En relación a las, como lo trae Gus, que eso después Gus te dejo a vos, la intervención con las técnicas suma, me parece, cosas interesantes a pensar, que es justo el trabajo de Gus, sobre qué produce ahí. Pero de todas maneras, me parece que la sexualidad en general siempre es traumática, ¿no? Hay un comentario. Buena pregunta, Mario. Buena pregunta. Hay un comentario que vamos a incluir ahora también de Abel Zanotto. Dice, es muy interesante el uso del caso único para la investigación cualitativa, la profundidad versus la extensión. Sin embargo, es un recurso metodológico todavía injustamente resistido. Como yo diría, es injustamente resistido el psicoanálisis como método de investigación. Para Gustavo, Zizek ha teorizado sobre la incrustación del discurso médico en la sexualidad de las parejas con dificultades para procrear. Bien, Gustavo.
Me parece que lo que está en juego, es difícil correrse del prejuicio mientras iba releyendo el trabajo, iba modificando cuestiones en relación a modificaciones que se producirían en la sexualidad, ¿no? Como dándolo por hecho, intenté cambiarlo por manifestaciones para intentar no patologizar. No sé, desde el prejuicio, lo que se me plantea hasta el momento, teniendo solo ahí el proyecto aprobado y con el nivel de teoría hasta el momento, me parece que tiene que ver ahí con la castración ahí que se pone en juego, ¿no? La no posibilidad que se manifiesta en la dificultad para tener hijos y cómo aparece el discurso médico dando algún tipo de respuesta, intentando dar algún tipo de respuesta. Beatriz, ¿tenés ahí a Pablo y a Mónica las preguntas? Vea. Tengo una pregunta aquí de Mónica que dice, para ambos. Los dos hablaron... No, perdón. Disculpen, me perdí. Primero una reflexión. Pareciera que se ha ido generando a partir del trabajo original del equipo de investigación la apertura de nuevos proyectos, tal como lo pensamos hace tiempo, en lo que la Catos denominó programa de investigación, en lo que los nuevos investigadores se nutren de lo ya trabajado. Pregunto, ¿el núcleo central teórico duro es el psicoanálisis freudiano? El trabajo de Paula cuestiona algunos de sus planteos. ¿Es una de las evoluciones posibles el tener que repensar el marco teórico? A ver. Si alguien quiere, hay pregunta para Paula, de Elvesio Trigo. Me parece que habría que revisar en tu caso clínico cómo piensa ella los deseos y mandatos de su propia madre en cuanto a la maternidad. Tener un hijo para diferenciarse y poder dar lugar a sus propios deseos e imaginario respecto de ser madre o tener un hijo incluyendo a su pareja. Con respecto, perdón, Beatriz. ¿Sí? Con respecto a la planteado en relación con la parte de internet. ¿Escucha? Se te escucha un poco, acércate el micrófono a la boca por ahí, porque se te escucha un poco alejado. Porque me aparece inestable internet. Por eso, cualquier cosa me avisan. Con respecto al marco teórico, el de nuevas representaciones va más allá del marco teórico freudiano duro, y yo por lo menos en el trabajo del proyecto arranco como fundamento desde ahí, pero es a partir de ahí poder repensar, más allá de que permanentemente voy y vengo, a mí me sirve ahí como fundamento y a partir del cual sostenerme para pensar ahí otras cuestiones. Una más, para ambos, de Pablo Slemenson. ¿El marco psicoanalítico de referencia se limita a la teoría freudiana y falocéntrica y especialmente al Edipo positivo solamente, o debe incluir los desarrollos de escuela inglesa y de las
análisis, no sé, y análisis. ¿Dónde estás? Debe incluir los desarrollos de la escuela inglesa. ¿Se escucha? Sí, 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 ¿La leo de nuevo? sí, por favor. Ven qué equipo tenemos con Bea, ¿no? Verán. Para ambos, el marco psicoanalítico de referencia se limita a la teoría freudiana falocéntrica y específicamente al Edipo positivo, solamente o debe incluir los desarrollos de escuela inglesa y de los analistas mujeres con la envidia masculina al vientre y la capacidad de procreación y la envidia al pecho como fábrica intermitente, punto. Y la ansiedad de castración como vaciamiento proveniente de la madre hacia la hija mujer. Todo esto también es del campo del psicoanálisis y de la clínica. Es un aporte de un compañero del equipo y también una pregunta que trabajamos, como decía hoy Beatriz, hay preguntas que por suerte, como subrayó Mónica, y subrayamos todo el tiempo, trascienden la presentación del proyecto. Para nosotros es un placer, pues nosotros nos munimos de la novedad. O sea, el domingo estábamos mandando trabajos de fuentes secundarias sobre experiencias, bueno, de una abuela que se embarazó para que el hijo homosexual la pareja homosexual pudiera tener el hijo con la genética. O sea, nosotros estamos, como decía Paula, desestructurándonos todo el tiempo, pero sosteniendo, y ahí lo apoyo a Pablo, la rigurosidad psicoanalítica. Es decir, no es sin lo inconsciente, no es sin la represión, no es sin la pulsión. Así que bueno, va lo de Pablo y seguimos. Con dos cositas quería decirles. En relación a repensar el marco teórico que decía Moni, o lo toma también Pablo, la verdad es que este es un proyecto y yo fui a buscar las respuestas a lo que sería el psicoanálisis tradicional, a este marco duro que decían ustedes. Y bueno, esas son las respuestas en el proyecto con las que me encuentro. Pero claramente para mí, es lo que digo al final del trabajo, creo que sí, que hay que ampliar a todo lo que dijo Pablo y a otras cosas escritas, qué sé yo, a Meller, a otros pensadores, sí, seguro. Y después, en relación al caso clínico, preguntaron si tener un hijo tenía que ver con diferenciarse de la madre. Y yo creo que no. Pero bueno, esta es mi mirada de hoy, que también tiene que seguirse construyendo con este trabajo. Creo que el embarazo llega como sin saber cómo se llega ahí, porque era algo más que la madre pedía, la familia, la cultura, sin poder diferenciarse mi paciente de esto, era un requisito, digamos. Y después aparece lo siniestro de que al cumplirse esto no sabe qué hacer con eso, ¿no? Esta es mi mirada, pero bueno, todavía en construcción. Bien, para ambos. ¿Cómo piensan el lugar de lo ajeno en ambas investigaciones? Me refiero, dice Mariu Ferrés, a lo ajeno del embarazo y de las técnicas reproductivas. No sé qué hacer de lo ajeno. ¿Te referís, Mario, a lo siniestro? ¿A lo real? ¿Algo de eso? Lo que habría que... No entiendo la pregunta, pero entiendo que querés decir como lo que hay que darle un sentido para poder sobrepasar y llevar adelante. Bueno, yo creo que es lo que a lo que mi paciente se choca de frente. Pero bueno. En mi proyecto aparece ahí lo ajeno de la intervención médica y lo ajeno del vínculo ahí con otro, sobre lo no representable, ¿no? ¿Qué pasa ahí con eso? Y que la posibilidad de que aparezca algo novedoso es pudiéndole dar, ¿no? Por lo menos, porque
ajeno siempre va a quedar ahí dando vueltas, poder intentar ir nombrando eso o significarlo de alguna manera, pero sí, aparece, es una de las preguntas de la investigación, ¿no? Sí, ¿qué pasa con ese ajeno de la intervención médica? Y después, los autores que hablan de psicoanálisis, ¿qué es lo que me parece que hasta que no se congeló un poco, Gustavo. A ver. Ahí. A ver, Gustavo. Ahí mejor. Sí, mejor. Ahí mejor. Bueno, hasta que, a ver si saco el video. Ahí, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto, dale. Hasta que no leí algo de psicoanálisis vincular, no había tenido la noción de lo ajeno como lo no representable, sino lo que veía algo más del lado de la alteridad como algo tolerable y hasta significable. Me parece que eso me dio la posibilidad de pensar también de otra manera. Sí, no puedo encontrar, Alberto me ayudaba con una pregunta de las 12:20. No, si querés las leo yo. Elsa Edge pregunta, ¿cómo influye un vínculo patológico de agresividad entre la pareja para propiciar el deseo de tener un hijo y la concepción de embarazo? Es una pregunta de Elsa Edge. Estela Mariscadenas felicita a Paula de Gustavo y que estimula el deseo de investigar. Pregunta para ambos, ¿cómo piensan la construcción cultural actual de la paternidad y de la maternidad? ¿No? Pensaba algo de lo que planteaba también Gustavo en relación a buenos y malos padres, ¿no? Bueno. Vos leíste, es interesante, supongo que sos vos, Norbert, ¿no? Es interesante el planteo clínico de Paula, ¿sos vos? Sí, soy yo. Bueno, es interesante, me parece, el planteo clínico de Paula de cuidarse el analista, de medir lo que le pasa a un sujeto en la niñez como si fuera representación o performance de la madre que tuvo o tiene, ¿no? Cómo se piensa en la investigación la función materna en el desarrollo de un sujeto. Eso. Sí, te agradecemos. ¿Leíste el de Laura Marchese? ¿Se ha visto? No. Bueno, agregamos una más. Gracias, Norberto, muy interesante. ¿Se ha visto si el tema de la inclusión, pregunta Laura Marchese, vuelvo, ¿se ha visto si el tema de la inclusión de violencia de género en todos sus aspectos en la actualidad interfieren en la pulsión agresiva, inhibiéndolas para la inhibición a la procreación y fertilidad, etcétera? Voy a hacer un pequeño agregado para todos, para todas, que me parecía muy interesante que tanto el trabajo de Gustavo como el de Paula y todo lo que trabajamos con discusiones, nosotros tenemos distintos psicoanálisis, los investigadores que estamos acá en la cabeza, y eso enriquece y enriquece todo el tiempo. Pero justamente en los dos trabajos que dirigimos con Beatriz, el de Gustavo y el de Paula, está planteado la sexualidad en el vínculo, en la pareja, en la relación, como cada uno lo quiera llamar, que previo a los tratamientos de fertilización tenían esto que nombró Gustavo, ¿no? De Janine Puget, como ciertos movimientos no demasiado satisfactorios y que los tratamientos de fertilización, bueno, hacen un ruido importante, por lo cual también en nuestro equipo, y justamente nos agradan las intervenciones por eso, está planteado el lugar del analista. O sea, es interesante que las instituciones por ahí no plantean el lugar del analista en el equipo, sino si hay algún problema, si tiene una crisis de angustia, entonces vos tenés analista, digamos, ¿no? Este es un campo del psicoanálisis pleno. Bueno, vamos con los panelistas. ¿Gus o empiezo yo, como querés? Empezá si querés. Yo, junto a las
las dos preguntas de una manera medio rara, pero arranco primero por la de Norberto, esto de la función materna. ¿Qué decís, Norberto? A mí me parece que cambia mucho cómo uno se para a mirar un paciente, cómo piensa, cómo estructura la función materna, ¿no? Y creo que me surge hasta con cierta rebeldía la cosa de discutirlo. Y lo uno con la otra pregunta, que era la construcción cultural actual de la paternidad y la maternidad, porque me parece, o me gustaría, que fuera hacia una coparentalidad, hacia una cosa más compartida, y entonces de ninguna manera la responsabilidad tiene que caer más sobre una función que sobre la otra. Qué sé yo, lo podemos pensar, la verdad es que no tengo nada pensado sobre eso, pero sí, sí me da bronca cuando leo esto, de que las madres somos las responsables de cómo resultan nuestros hijos solamente, digamos, ¿no? Muy bien. Gustavo, ¿querías hablar? Estoy de acuerdo con esto. La responsabilidad. ¿Ahí se escucha? ¿Se escuchan? Sí. ¿Sí? O también en relación a plantear algún tipo de coparentalidad. Me parece que antes de que empecemos con las entrevistas tenía como algún prejuicio en relación a cuáles podrían ser las respuestas, y eso también es lo bueno de investigar. Uno se va encontrando con respuestas que permiten pensar de otra manera, en relación a los roles y a las funciones, las parejas o de manera individual, consultadas o preguntadas, respondieron ahí, por lo menos desde el dicho. Hay que ver después qué sucede en la práctica, como que la responsabilidad es compartida, las funciones son compartidas, así que es más prejuicio. Me parece que investigar, por lo menos a mí, me sirve para eso. Esto de que aparezcan más que la posibilidad de responder ciertas cuestiones, porque aparece a partir de una pregunta, es todas las preguntas que se van disparando a partir de eso, ¿no? Y me parece que de ahí también el deseo de investigar. Me parece que siempre van quedando ahí como las ganas o la motivación para seguir preguntándose por algo. Encontrar respuestas es, la verdad, aburrido. Se congeló un poco ahí. ¿Terminaste vos? Creo que sí, no sé hasta dónde se escuchó, pero sí. No, por ahí les pedía una vuelta a los dos sobre esto que los dos plantean de la complejidad de la sexualidad. Hoy Paula dijo frente a María Eugenia, no es sin malestares la sexualidad, es compleja para cualquier psicoanálisis. Pero ¿qué pensaban en los trabajos de ustedes y en el equipo que tenemos, que discutimos mucho sobre, bueno, el deseo de maternidad, el deseo de hijo, y cómo está el sujeto para entrar en un tratamiento? Gustavo lo describe bien, ¿no? Los de baja complejidad y los de alta complejidad, que, bueno, nada, hablen ustedes de esto que estuvieron presentando, ¿no? Porque me parece que es un tema importante. Con respecto a las técnicas de reproducción, es esto que se plantea un poco en el proyecto. Se da la posibilidad de acceder a las técnicas es cada vez más rápido y casi sin tener la necesidad con la cual fue quizá constituida en su momento a partir de la infertilidad, ¿no? Me parece que eso también hace que uno no, el que intenta acceder, no tenga ahí como mucha representación de lo que está sucediendo ahí. Planteaban algunos profesionales, o la mayoría por lo menos, de los que habían sido consultados,
que en principio no hay mucho lugar para el discurso, ¿no? ¿Qué sucede anímicamente, no emocionalmente, como para después acceder a las técnicas, como poco lugar ahí para eso. Paula. La verdad es que no me acuerdo cuál era la pregunta, Ali, perdón. No, el trabajo que vos hacés justamente desde el principio al final, ¿no? Estoy embarazada, pero no estoy feliz, o sea, pero Sí. contaste ahí rapidito que esta persona había tenido tratamientos de fertilización. Entonces, bueno, Habían hecho los análisis. A ver, en este caso sería lo natural es ir por lo no natural. Fueron derechos. Ellos, la verdad es que no tenían casi relaciones sexuales. Y no se les ocurría pensar que por ahí tenía que ver con eso, con que no surgiera un embarazo, digamos. Lo primero que hicieron, porque además en la familia también se habían recurrido a técnicas de reproducción, acá hay mucha simbiosis y mucha dificultad en la diferenciación de cada uno de los sujetos de esta familia. Bueno, recurrieron directamente. Increíblemente se embarazaron y después les llegan los resultados después del embarazo positivo y les habían dado mal ambos, o sea que hubieran sido sí o sí carne de tratamiento, digamos, ¿no? Y esto sucedió espontáneamente. dice Norberto, interesante, ¿no? Quizás la función materna nos está ayudando con el impacto de Mary Langer y la bronca de Paula y algo de la cultura. Dice Norberto Lloves, quizás la función materna no tenga que circunscribirse a la madre o a la mujer, así como la función paterna tampoco tenga que circunscribirse a los hombres. Bueno, y Maru Ferrés, ¿no? Lo que esa paciente no esperaba, Paula, si podías decir, ¿no? No sé, Maru, ¿cómo lo pensás? Dice, lo que esta paciente no esperaba. No, me contestó algo que yo estaba diciendo en ese momento, porque yo estaba hablando como de los siniestros, yo te leí en ese momento. Sí, no lo esperaba porque no estaba buscando un hijo para criar, como dice Beatriz. ¿Qué sé yo? Se mandó. Se mandó, sí, era lo que quería la mamá, qué sé yo. Sí, ¿no, Beatriz? Hay un montón de agradecimientos que no vamos a nombrar, pero que sí vamos a decir que los recibimos, los agradecemos, porque hay un montón de gente que todavía no arrancó con el proyecto de tesis, hay gente que está por defenderla, hay 4 tesis que se van a defender de manera virtual en este tiempo. Este proyecto termina en diciembre y estamos con avances muy importantes y vamos a guardarnos, gracias a Norberto, el chat, porque han hecho una participación muy interesante acerca del deseo de investigar. La gente agradece el estar pensando y aprendiendo, y nosotros lo agradecemos también. Hay algunas otras preguntas ahí que van surgiendo en relación a los textos. Hay una pregunta de Paola, que si les parece la leo. Muchas gracias por las presentaciones y este rico intercambio. Me han resultado sumamente interesantes las exposiciones. Mi pregunta se refiere a la relación, esto es para ambos, para Paula y Gustavo, entre sus propias posiciones de investigador e investigadora y sus objetos de conocimiento particularmente. ¿Cómo han estado pensando la relación entre sus propios deseos de investigar y sus propios temas, objetos de conocimiento? La de Cynthia Chantril, entra la de Cynthia. Entro la de Cynthia Chantril. Cynthia Chantril, en la línea del tema de la función materna, dice algo que bueno, en Juanito, cuando el padre intenta culpar a la madre por ser hipertierna con el hijo, ya Freud le llama la atención diciéndole que la deje en paz, ya que la madre desempeña un papel fijado por el destino y está en situación difícil. Y ahí agrego que le manda a que se deje de embromar con eso y que ponga lo que considera tiene que poner, ¿no? Muy interesante el punto ese. Por eso quería que la incluyeran.
Bueno, ¿qué dicen los panelistas que estamos ahí en la puerta de salida? Muy lindas las últimas intervenciones. Sí. Bueno, en relación a lo que decía Norberto, que lo dijo antes, pero no lo habíamos respondido, esto de que no recaiga la función materna sobre una mujer, bueno, es algo que tenemos que trabajar culturalmente para que suceda. Digamos, estoy súper de acuerdo. Después, el deseo del investigador, en mi caso, y después te dejo a Gus la palabra, esta investigación termina atravesándome por completo de pies a cabeza, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. No voy a decir nada más porque sería ya muy personal, pero me parece que sí, que si eso no sucede es mucho más difícil. Eso. Con respecto a la relación entre mi propio deseo, posición de investigador y el objeto de conocimiento, durante toda la maestría fue dirigida hacia la cuestión psicosomática en relación a lo no representable y cómo intervenir sobre esas cuestiones. Y eso venía también como efecto de otra investigación que había hecho en otro lugar y que tenía que ver con otra cuestión totalmente diferente, pero que siempre me abría ahí como alguna pregunta y que tiene que ver con algo esto de lo ajeno o lo no representable. ¿Qué pasa con eso? Me parece que va cambiando de objeto, ¿no? Por esto de que, bueno, el objeto es contingente, es variable, pero más allá de eso, con ese proyecto en aquel momento ya terminado para presentar, algo quedó ahí y se volvió a relanzar con el trabajo en el equipo de investigación. Es difícil, es muy difícil investigar solo, más allá de que siempre estuve rodeado de mucha gente ahí en mi institución o de muchos equipos de trabajo que me motivaron a eso, pero el equipo volvió a relanzar ahí como está este deseo, y lo ajeno en este momento fue a parar ahí. Así que bueno, les agradezco a todos y a todas. La verdad, todas las preguntas que no respondí, espero responderlas con otras preguntas, por lo menos en otro momento. La verdad me voy agradecido por lo que me llevo. Muchas gracias al equipo, a todos y a todas, y bueno, a Científica siempre, amigos. No sé Bueno, si, Paula, vos querés ir comentando algo en particular, o Beatriz, no, Alicia. no, que un poquito lo mismo que Gus en este sentido, que la verdad que sola yo creo que no hubiese llegado mucho a ningún lado, que el equipo es fundamental y que les agradezco muchísimo. A Beatriz, a Ali, lo que han soportado estas mujeres pobres con los nervios, con las cosas, con 30.000, no sé, versiones diferentes de estos trabajos, pero bueno, a ellos y a todos los que están presentes por escuchar. Muchísimas ¿Querés decir algo así después yo termino? Beatriz. No, bueno, muchas gracias en particular a los expositores, a Paula y a Gustavo, por la valentía, por la honestidad, por desnudarse frente a la comunidad y mostrar su intimidad, como lo llama Alicia, la cocina del trabajo, pero la verdad que requiere valor exponer un trabajo que no está concluido, si bien estos son proyectos aprobados, es un trabajo que está en proceso, la verdad, y de mucho compromiso como investigadores. Les agradezco enormemente, y nuevamente a la escuela y a la universidad, cuya asociación nos da esta oportunidad formidable de mostrar cómo es posible investigar con el psicoanálisis como herramienta de investigación. Eso es todo. Bueno, para ir cerrando y no repetirnos, pensamos
en este sentido los agradecimientos igual con Beatriz, la valentía de los panelistas, bueno, Luciana Duet y Adriana Hermida, que son los interlocutores para Beatriz y para mí cuando presentamos en congresos. Y también quiero recalcar que esta presentación y la del año pasado son muy enriquecedoras para la EAPG, que ustedes vean, yo traje un poco la historia, Marta de Justi la conoce tanto o más que yo. Si estuviera Andrea, nos daría mucha más vuelta sobre cómo fueron los inicios artesanales, y llegar al día de hoy, ¿ok? Llegar al día de hoy, con estos dos expositores, con el equipo que tenemos, con los distintos psicoanálisis, con nuestros debates, con nuestras risas, y además el equipo empezó en pandemia, no conocemos subir y bajar la escalera más que para la foto de la primera vez. Gracias, Paula. Gracias, Gustavo, fue excelente, todo un aprendizaje. El equipo, nuevamente, gracias. Y especialmente quiero comentar que en varias intervenciones que he tenido el gusto de tener los miércoles, el respeto de la comisión, de leer los trabajos antes, hace otro espacio científico, porque se toma la responsabilidad en la previa de las 10:30, en leer los trabajos, en tener preguntas. Eso hace diferencia. Así que conocen mi agradecimiento, mi alegría, y bueno, volveremos pronto. Parece que permitamos que los participantes reactiven su micrófono y aplaudan esta presentación, ¿sí? Gracias. Sí. Ya podemos aplaudir la presentación. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, Gustavo. Bueno. Gracias. Qué nervios. Muchas gracias. Felicitaciones. Hermoso. Muchas gracias. Hola, Migue. Hola, Migue. Ya lo creo. Qué trabajo. Gracias a Mientras todos. tanto, los vamos invitando para la semana que viene, para el 7 de julio, va a presentar la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales sobre el trabajo sobre Simón Simone que han hecho, sumamente interesante, una previa para lo que va a ser la jornada interinstitucional. 8536188109. Bueno, gracias a todos y a todas.